Tomen su lugar, hermanos, muy amables. Vamos a dejar que los pequeñitos salgan sin correr, caminando, con mucho respeto, que salgan de este lugar. Vamos a dejar que salgan y tengo unos anuncios antes que hacer, hermanos. Próximo domingo 29, Dios mediante, estarán con nosotros los hermanos Raimundo Ahumada y su esposa, la hermana Magdalena. No sé cuántos lo recuerden, ellos estaban al frente de la Liga Bíblica. La Liga Bíblica ya no existe. Y por esa razón los hermanos ahora van visitando iglesias para ofrecer Biblias y libros y material de estudio bíblico. Ellos hablaron con un servidor para pedir permiso. Yo le comentaba que normalmente viene el hermano Miguel Díaz, nunca tiene un día fijo, pero que viene cuando él quiere. Y yo le dije que estábamos de acuerdo en que viniera y en apoyar los hermanos, porque, bueno, ellos son los que nos vendieron esa pantalla y que también un tiempo asistieron en esta iglesia, ¿verdad? Les comento esto, hermanos, porque ellos pidieron autorización y desean que ustedes les apoyen comprando alguno de los materiales. Ellos tienen una característica, dan muy económico, son muy económicos en sus precios. Van a estar con nosotros próximo domingo, Dios mediante. También tengo otro anuncio, hermanos. Tenemos 10 Biblias nuevas, propiedad de la iglesia, las que están a la disposición especialmente de nuestras visitas, de nuestros invitados que quizá no tengan Biblia o no traigan Biblia. De manera que los hermanos sugieres podrán repartir no solo himnarios, sino Biblias, para que los hermanos o invitados que estén con nosotros y no traigan su Biblia o su himnario, puedan solicitarlo, y nuestros hermanos sugieres las repartirán, así como también las recogerán al final del culto, por favor. Es parte también del trabajo de los sugieres, ¿verdad? Recoger las Biblias y los himnarios que se prestan y que quedan ahí regadas en las bancas. Hay que recogerlas, hay que volverlas a guardar, y en la tarde nuevamente se entregarán a quien las solicite. Hermanos, otra cosa más. Yo sé que todos tenemos mucho calor. Y créanme que aquí arriba y con este saco negro y todo, yo más. Pero por razones de no distraerme cuando predico, me gusta que esta puerta esté cerrada. Porque, por ejemplo, ahí vi a la hermana Rebeca que ya va para allá, ¿verdad? Entonces, a mí me distrae mucho una puerta abierta, a veces hasta las ventanas, pero bueno, les pido comprensión y permítanme cerrar esa puerta. Gracias, hermano. Porque yo me desconcentro y a veces ya batalla uno mucho con todo lo que ve, a veces mucho movimiento, que salen, que entran, y todo eso distrae a uno, pero uno tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Entonces, disculpen, hermanos, pronto tendremos ya nuestras puertas arregladas allá atrás y vamos a abrirlas y va a correr mejor el aire. Les pido un poco de paciencia y no se concentre tanto en el calor, sino en la palabra de Dios, y va a ver que al rato ni se va a dar cuenta que hace calor. Muy bien, habiendo dicho estos asuntos, hermanos, les voy a pedir que abran la Biblia, la palabra de Dios, allá en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, por favor, y voy a darle lectura a los versículos 9 al 13. Mateo 9, versículos 9 al 13. Y voy a hacer esta lectura en voz alta, sígala en silencio en su lugar. Dice la palabra de Dios así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Amantísimo Dios, ahora que acabamos de leer tu bendita palabra, te suplicamos que el Espíritu Santo obre entre nosotros de una manera poderosa y clara, y que hables al corazón de todos los aquí presentes, y que permita, Señor, que tu palabra sea comprendida con claridad y sea recibida con gozo, y no vuelva a ti vacía. Te pedimos esto, Señor, suplicándotelo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, acabamos de leer esta porción y que la Biblia tiene un pequeño título, se llama, o dice ahí, llamamiento de Mateo, pero yo el sermón que voy a predicar lo he titulado así: el llamamiento que Cristo hace. El llamamiento que Cristo hace. Miren, el llamamiento es la acción de llamar. Y en nuestro caso, en este momento, se refiere más a la inspiración que Dios mueve en los corazones de la gente a realizar la voluntad divina. El llamamiento que Cristo hace cita o convoca o invita a los oyentes a dejarle entrar voluntariamente en el corazón. Por eso hay un pasaje en Apocalipsis que dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esas son palabras de Cristo. Este llamamiento Cristo lo hace a toda persona en este mundo, con el deseo de que respondan afirmativamente, aceptándole en el corazón, pero tristemente la realidad es contraria, pues también la Biblia dice esto: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y porque el Señor Jesucristo sigue extendiendo su llamamiento a la salvación, es que el apóstol Pedro escribe lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, la pregunta es: ¿a qué nos llama Cristo? ¿A qué nos llama Cristo? Bueno, 4 cosas diré como puntos principales. Diremos primeramente que el llamamiento que Cristo hace es a la salvación personal. A la salvación personal, sí. La salvación se da cuando Jesús busca a quien salvar. Vea nuestro pasaje, no lo pierda de vista, ahí vamos a meditar. Vea lo que dice el versículo 9 en la primera frase: pasando Jesús de allí. Hasta allí. Pasando Jesús de allí. ¿De dónde allí? Bueno, Jesús había estado en casa de una persona predicando la palabra de Dios, y aquella casa estaba repleta de gente, y traían a un enfermo paralítico entre 4 en una camilla, y queriendo llegar hasta Cristo Jesús, al no poder por causa de la multitud que estaba atestada aquella casa, subieron al techo, abrieron el techo,
bajaron a aquel enfermo paralítico y cuando estuvo delante de Cristo, Cristo perdonó los pecados de aquel hombre y lo sanó. Eso maravilló a todos, pero entonces, pasando de allí, es a donde ahora nos citamos. ¿Qué quiere decir eso? Pasando Jesús de allí. Sí, hermanos, la salvación se da cuando Jesús busca a quien salvar. Acababa de salvar a un paralítico que puso su fe en Él, que confió en Él y que recibió bendición de Él. Ahora iba de camino a buscar a quien salvar. En aquel tiempo eso fue literal. Jesús tenía un cuerpo como el de usted y el mío y caminaba, se desplazaba, iba a buscar a quien salvar. ¿Qué es lo que ahora usted y yo debemos hacer? Porque ya Cristo se fue al cielo. Y ahora que Cristo nos salvó, Él sigue buscando a quien salvar por medio de cada uno de nosotros, que ya tenemos la salvación, que tenemos ya el Espíritu Santo y que obramos conforme a la voluntad del Señor. Cristo sigue buscando a quien salvar todos los días. Y todos los días pone gente delante de nosotros a la cual quiere Él salvar. Por eso es importante ir en busca de ellos y hablarles de Cristo. Porque estamos diciendo que la salvación se da cuando Jesús busca a quien salvar. Cuando usted vaya de camino y vea a alguien necesitado, o vea un problema, o se encuentre con alguien que necesita, es Cristo que le está diciendo: acércate, háblale, yo lo estoy buscando. Nosotros somos ahora sus enviados para hablar del amor de Dios. Dios, hace más de 2000 años, envió a Cristo a salvar. Ahora Cristo nos envía. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Es Dios, es Cristo, el Espíritu Santo, pero sí nos va a usar para hablarle a otros de Cristo. Por esa razón, la salvación se da cuando Jesús busca a quien salvar. Y Cristo sigue buscando cada día. Pero también la salvación se da cuando Jesús ve a quien creerá en Él. Vean lo que sigue diciendo el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Sí? Cuando Jesús está en busca de alguien, siempre lo encuentra. Y siempre va a encontrar a aquel que necesita creer en Él. Toda la gente necesita, esa es la realidad. Toda la gente tiene necesidad de creer en Cristo, pero no toda la gente quiere creer en Él, esa es la gran diferencia. A nosotros nos tocará descubrir quién sí y quién no. Pero ¿cómo lo haremos? Pues saliendo como Jesús, que pasaba de allí e iba a otro lugar. Y una vez que vea a una persona necesitada, Cristo dice: Él debe creer. ¿Cómo vamos a saber quién está el necesitado? ¿Quién es un necesitado? Usted lo va a identificar. La persona que no tiene a Cristo es evidente que no lo tiene. Su vida, su conducta, su quehacer, su andar, su hablar, lo identifica. Por esa razón, la salvación se da cuando Jesús ve a quien creerá en Él. ¿Cuántas personas creerán en Cristo? No lo sabemos. Nuestro trabajo es hablarle a todas. Muchas nos van a rechazar. Muchas nos van a decir que no quieren nada con nosotros, que ellos tienen su religión, que ellos ya creen en algo. Bueno, otros, a pesar de que tengan su religión y crean en algo, van a creer en Cristo como su Salvador personal y nos escucharán. Pero nosotros no nos salvaremos, eso lo hará el Señor. Nosotros solamente somos esos enviados, esos portavoces de buenas nuevas de salvación. La salvación además se da cuando Jesús llama al pecador. Vean lo que sigue diciendo el versículo 9. Dice que vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco
de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Por qué sabemos que era un hombre pecador? Su trabajo lo decía todo. Mateo o Leví, que es un hombre también, era un judío, sí, pero un judío que estaba siendo usado por el gobierno romano para cobrar los impuestos del pueblo judío. Por lo tanto, era visto con mucho desprecio y obviamente parecía no tener amor por su patria, sino por el dinero. Porque todo judío que se preciara judío de corazón no iba a trabajar para el gobierno romano. Pero Mateo, que seguramente era como Judas, que le gustaba el dinero, pues decía: bueno, yo soy judío, pero amo más el dinero, voy a trabajar para Roma. Era un cobrador de impuestos, así como ahora los de Hacienda y Crédito Público, que nos cobran los impuestos, a quien no vemos con buenos ojos, pero bueno, ellos están ahí porque el gobierno los está usando para cobrar los impuestos de usted y de un servidor. Pero en aquel tiempo esto era peor, porque además aquel hombre trabajaba para un gobierno extranjero. Y eso decía no tener amor por su patria. O sea, no tenía amor por Dios. Era el pueblo judío era el pueblo de Dios. De manera que delataba que era un hombre pecador, amante del dinero. Pero Jesús, que está en busca o que busca a quien salvar y que vio a Mateo y dijo: él ha de creer, le llamó. Porque era un pecador. Porque Jesús llama a los pecadores a creer en él. Y entonces le dijo: sígueme, sígueme. Es interesante que la invitación de Cristo es a seguirlo a él. ¿Qué era lo que había seguido Mateo hasta entonces? Pues había seguido una vida de riqueza, una vida de comodidad, una vida en la que él sintiera o en la que él sentía que el dinero le garantizaba la vida o le aseguraba una vida placentera, una vida segura. Él seguía su motivación, que era el dinero, pero Cristo cambia nuestro pensar, nuestro sentir y nos da una nueva motivación. Sígueme. Eso le dijo Cristo. No le predicó ni le hizo una gran predicación en ese momento, solamente lo buscó, lo vio y lo llamó. Sígueme. Así de fácil, así de claro y así de directo es el Señor. Pero la salvación además se da cuando Jesús tiene un nuevo discípulo que le seguirá. Versículo 9 termina diciendo: y se levantó, ¿y qué? Y le siguió. Se levantó y lo siguió. No le dijo: Señor, espérate, déjame, tomo aquí mi parte del dinero. Estaba en el banco de los tributos públicos. Obviamente entendemos que no era el único cobrador que había ahí. No dejó el negocio abandonado para que llegaran los rateros y se robaran. No, había más gente, es obvio. Era por decir como una oficina, aunque en otro sentido muy humilde, muy sencillo, pero había más personas, no era el único. Tenía que haber más cuidando, recibiendo ese dinero y cuidándolo. Pero Mateo dejó aquello. Ahora, ¿qué es la lección aquí, hermano? No que usted deje lo que tiene, pero sí que lo que tiene no le haga dejar a Cristo. Esa es la lección, hermano. No que deje lo que tiene, porque si lo tiene, Dios se lo dio. Pero que lo que tiene y que Dios le dio, no le haga dejar a Cristo. Esa es la lección. Sí. La salvación se da cuando Jesús tiene un nuevo discípulo que le seguirá. Por eso el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos de quién? ¿Nuestros? No, discípulos de Cristo. Es el Señor el que ahora nos envía a nosotros, así como Dios lo envió a Él, lo envió a este mundo. Ahora Cristo, cuando regresa al cielo, nos encomienda esa tarea, la que Dios
Comenzó con Cristo y la que ahora Cristo nos ha delegado, nos ha confiado. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con esta tarea? ¿Le estamos hablando a la gente de Cristo? ¿La estamos buscando? ¿La estamos identificando? ¿La estamos llamando? ¿Y la estamos haciendo un discípulo de Cristo? Nosotros somos ese instrumento. Dios lo hará, pero si no lo hacemos, si no vamos, si no nos motivamos, entonces, dice la Escritura, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo? Ahí están. Pero ¿cómo van a creer si no les hablamos de Cristo? Por eso hemos visto en primer lugar que el llamamiento que Cristo hace es a la salvación personal. Vamos a ver en segundo lugar que el llamamiento que Cristo hace es a la nueva vida espiritual, a la nueva vida espiritual. ¿Cómo es esta nueva vida? Bueno, vamos a decir 4 cosas. La nueva vida se da cuando Jesús es nuestro huésped de honor. Vea lo que dice el versículo 10 en su primera parte. Y aconteció que estando Él, o sea Cristo, sentado a la mesa, en la casa ¿de quién? Pues en la casa de aquel hombre llamado Mateo, que una vez que siguió a Cristo, lo primero que hizo fue llevarlo a su casa. Lo primero que hizo fue llevarlo a su hogar. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Lo primero que aquel hombre pensó fue en su casa, en su familia, en los suyos. Porque ese es el amor que de veras Dios nos da por nuestros seres amados. Primero los nuestros y después vamos con los demás. Por eso dice la Escritura que aquel hombre llevó a Cristo a su casa y lo sentó a su mesa. Era el huésped de honor. Pero aquí la enseñanza es que el Señor sea el huésped de honor de mi casa, de mi cuerpo. Porque también mi cuerpo es una casa para el Espíritu del Señor, donde Él quiere entrar a morar y quedarse como ese huésped de honor, donde será el personaje más importante en mi vida. ¿Sí? Aunque literalmente en aquella ocasión entró a aquella casa, habitación hecha de material, hecha de aquellos materiales usados para hacer una casa, el Señor quiere morar en la casa de nuestro cuerpo. Quiere que este cuerpo sea su morada y Él quiere ser ese huésped de honor. Cuando Cristo está en mi cuerpo y hace de mi cuerpo su casa, habitación, su morada, y Él es el huésped de honor, en realidad entonces la nueva vida espiritual es una realidad. La nueva vida espiritual es cuando ahora yo soy otra persona. Mis pensamientos Cristo los ha cambiado, mis sentimientos, mis motivaciones, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Esa es la nueva vida que Cristo hace en este llamamiento tan hermoso, a la nueva vida espiritual. La nueva vida espiritual, además, procura que otros se acerquen a Jesús. Vean lo que sigue diciendo el versículo 10. Dice, y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido hasta allí. Mateo no solamente invitó a Jesús a su casa para hablarle a los suyos, a que también creyeran en Él, sino además Mateo procuró que otros necesitados como él, pecadores, se acercaran a Jesús. También estuvieran cerca y tuvieran la oportunidad de escuchar esa invitación de Cristo a seguirle. Por eso dice que muchos publicanos y pecadores, ¿sí? Mateo había sido un publicano, o sea, un trabajador al servicio del gobierno romano. Otros de su oficio aceptaron la invitación de Cristo. Hasta este día hemos seguido la riqueza material, pero aquí hay alguien que tiene una riqueza muchísimo mayor, la riqueza espiritual, de una nueva vida en Cristo.
Y entonces invita a otros como Él, a otros que habían puesto su fe y su confianza en el dinero nada más. Y entonces esos publicanos, y luego dice, y pecadores, pues ahí ya se incluye a todo aquel que llevaba una vida desordenada, a todo aquel que vivía en pecado, a todo aquel que andaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la nueva vida espiritual procura que otros se acerquen a Jesús. Si usted de veras es una nueva vida en Cristo, usted debe tener a Cristo como el huésped de honor y usted debe procurar que otros también se acerquen a Él. Así como Mateo se acercó a Cristo cuando le dijo, sígueme, y se acercó a Jesús y lo siguió y lo llevó a su casa. Usted querrá que otros también se acerquen a Jesús, porque no podemos, como decía Pedro, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero la nueva vida espiritual además busca para otros la oportunidad de conocer a Jesús. No solo de que se acerquen a Jesús, sino de que lo conozcan. Vea lo que sigue diciendo el versículo 10. Dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Hasta allí. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. No solamente se acercaron a Jesús, sino ahora compartían aquella mesa. En aquella mesa no solo comieron alimento material como el pan, un pescado, un vaso de agua o de vino, qué sé yo, sino pudieron disfrutar del alimento espiritual que Cristo les habló. Porque Cristo no llegó nomás a comer. Cristo usaba esas oportunidades para hablarles del reino de Dios, para hablarles de poner su fe en Él, porque para eso vino Cristo, para que pusiéramos nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque Él tomó mi lugar en la cruz, porque Él murió en ese lugar para salvarme, porque solo su sangre puede pagar la deuda de pecado que usted y yo teníamos con Dios. Por esa razón, ¿sí? La nueva vida espiritual busca para otros la oportunidad de conocer a Jesús. Pero tiene que usted hablarles no solo de Cristo, tiene que demostrarles con su vida que Cristo mora en su corazón. Mateo ya no quería nada con aquella vida de pecado que había llevado. Mateo ahora se preocupaba por sus compañeros y los pecadores igual que él, y los invitaba, vengan, acérquense, óiganlo, conózcanlo. Eso es lo que usted debe de hacer. Si tiene esa nueva vida espiritual, usted está puesto para eso, para que otros se acerquen a Jesús y para que otros conozcan a Jesús. Pero también finalmente diremos que la nueva vida proporciona a otros una nueva familia espiritual. Por eso el versículo 10 dice que se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, ¿y con quién más dice? Y con sus discípulos. Es importante que la persona que oye de Cristo y que cree en Cristo se siente en este lugar con los discípulos. Los discípulos en aquel momento eran aquellos 12 hombres que andaban con Jesús. Luego llamó a otros 70 que también enviaba a predicar. Pero actualmente todo discípulo de Cristo se congrega en la iglesia. Pues la Biblia dice allá en Hechos capítulo 2, casi al final, que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habrían de ser salvos. O sea, a los que creerían en Él, a los que serían un discípulo más, porque un discípulo es el que sigue a un maestro, a su enseñanza. De manera que, sí, la nueva vida espiritual eso proporciona a otros una nueva familia en Cristo. Yo les comentaba a los hermanos en la clase de doctrina que esta hermana de la que les hemos estado hablando, Marta Leticia,
que perdió a su esposo allá en la primera iglesia, que les digo que cayó desde el techo hasta el piso. Ella, en uno de los cultos, les decía a los hermanos: yo ahora entiendo por qué el Señor se llevó a mi marido. En primer lugar, porque él ya había cumplido su trabajo aquí en la tierra. Y en segundo lugar, para decirme que tengo una familia que son ustedes. Les decía a todos los hermanos. Porque ella ya, sus hijos ya están casados, ya se fueron, ya nomás estaba ella y su esposo. Aparentemente quedaba sola, pero dice, no quedó sola. Se llevó a mi marido, sí, pero me ha dado una familia espiritual, son ustedes. Eso decía esa hermana. Miren, para una hermana con poco tiempo en el Evangelio, qué madurez espiritual, qué madurez, qué nueva vida en Cristo, tan fuerte, tan digna de imitarse. ¿Por qué? Sí, porque la nueva vida en Cristo o la nueva vida espiritual, eso proporciona una nueva familia, la familia de Cristo. Aquí está la familia de Dios, hermanos. Yo siempre he dicho, y no quiero que me malinterprete, no es que menosprecie a nuestra familia. Yo también tengo mis padres, mis hermanos, tengo familiares inconversos también. Pero una vez que nos entregamos a Cristo, la familia principal, la que debe tener la prioridad en mi vida es esta. Usted y yo, esta es la familia de Dios. La familia carnal o terrenal, los apellidos que usted tenga, García o González o no sé, X, de la Mora, si usted quiere, solo es para esta tierra. Allí en el cielo ya no habrá apellidos. Todos somos la familia de Dios, la familia de Cristo. De manera que esa es lo que la nueva vida espiritual proporciona, una nueva familia. Pero vamos a decir en tercer lugar, hermanos, que el llamamiento que Cristo hace es a la incomprensión de muchos, a la incomprensión de muchos. Y esta es una de las partes difíciles para la nueva vida espiritual cristiana, porque mucha gente no va a comprender lo que usted hace cuando le entregue la vida a Cristo. Mucha gente no le va a entender, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mire, la incomprensión de muchos se da, o estos muchos son aquellos que viven en el engaño de una religiosidad vana. Vean lo que dice el versículo 11 en su primera parte. Cuando vieron esto, ¿quiénes dicen? Los fariseos. ¿Sabe quiénes eran los fariseos? Yo sé que sí lo sabe. Los fariseos eran una poderosa secta religiosa y política de aquel tiempo que tenían el control del pueblo. Los fariseos eran gente que conocía bien la palabra de Dios, la ley, y que la aplicaban en los demás rigurosamente, pero ellos no la vivían, ellos no la cumplían. Haga de cuenta como los políticos de ahora, que a nosotros nos hacen cumplir la ley y nos cobran hasta el último centavo de impuesto, pero ellos no los pagan. Si usted roba se va a la cárcel, pero si ellos roban no. Más o menos equivaldría a eso actualmente. Los fariseos, cuando vieron eso, esa gente, esos muchos que no comprendían lo que estaba pasando, siempre vivían en el engaño de una religiosidad vana. Eran bien religiosos, pero solo eso, religiosos. Una religión vana. De nada les servía conocer de la palabra de Dios, de nada les servía ser los líderes espirituales del pueblo de Dios. Le pido me disculpe, voy a chupar una pastillita para mi garganta. De nada les servía todo eso. ¿Por qué? Porque vivían lejos de Dios. Por eso el Señor una vez acusó al pueblo judío. Hermano, gracias. Muchas gracias, hermano Ángel. Dios le bendiga. Por eso una vez el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Su corazón está lejos de mí. Sí, hermanos. Desgraciadamente, así pasa. Conocemos mucha gente muy religiosa.
que no falta a misa, que trae su crucifijo, que no come carne en los días de Semana Santa, pero que es borracha, que es mentirosa, que es infiel, que es majadera, que es mal pensada, que es resentida, que odia, que no perdona. Y no me refiero nomás a los católicos, también a veces dentro de la iglesia cristiana hay quienes son así. Muy religiosos, no faltan a los cultos, se dan golpes de pecho, pero en la primera oportunidad apuñalan al hermano por la espalda. O a veces hasta de frente. Una religiosidad vana, sí. Por esa razón, el llamamiento que Cristo hace es a la incomprensión de muchos. Muchos no le van a comprender cuando usted se entregue de corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque hay quienes viven en ese engaño de una religiosidad vana. Pero usted no haga caso, siga adelante. Sí, es la incomprensión de muchos que además viven en constantes ataques dirigidos a los discípulos. Vea lo que dice el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, fíjese, dijeron a los discípulos, vea, ¿a quién se lo dijeron? A los discípulos. ¿Por qué no fueron con Cristo? Es como cuando aquí en la iglesia se habla mal del pastor. No van con el pastor, se lo dicen por allá a otros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son los constantes ataques dirigidos a los discípulos. ¿Para qué? Para ponerlos en contra, en este caso, de Cristo, o a veces, en los casos actuales, del pastor. Sí, hermanos, esa es una religiosidad vana, una religiosidad hueca. Porque dice la Biblia que si tú tienes algo contra quien sea, pastor, diácono, maestro, ve con él y habla con él y arréglate con él. Pero el andar hablando a espaldas de la gente, eso se llama chisme, y eso no es correcto, y eso no edifica, y eso hace daño a la obra del Señor, porque no se ama la obra del Señor. Nada más es una religiosidad vana en la que yo quiero que vean qué religioso soy. Lo bueno es que Dios, que ve todo el corazón, sabe que hay engaño. Por esa razón, hermanos, estamos hablando de esa incomprensión de quienes viven en el engaño, de esa religiosidad y de quienes además viven en constantes ataques, dirigidos no a la persona en realidad, sino a sus espaldas. Es lo que estaba pasando. Dijeron a los discípulos, si su inconformidad era con Cristo, ¿por qué no lo encararon? ¿Por qué no fueron a decirle, estás haciendo mal, o por qué haces esto? No, es mejor ir con otros para hacer daño y poner en contra a la gente. Pero también es la incomprensión de muchos que viven en malvadas inconformidades contra lo bueno. Vean esa malvada inconformidad, la pregunta que hacen, versículo 11. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué convive con ellos? Si son malos, si son pecadores. Pues por eso, porque son pecadores, porque necesitan de Cristo, porque necesitan del amor de Dios. ¿Cómo vamos a hablarle a una persona que anda mal en su vida espiritual, en su vida moral, si no vamos y convivimos con él? O si lo traemos aquí y entra con los pelos parados, o hermano, ¿por qué trajo ese greñudo? Sáquelo. Bueno, porque necesita estar aquí. No le voy a decir peínate, arréglate, ponte como buena persona. Eso lo hará Cristo, eso lo hará el Espíritu Santo. Pero mal haríamos si aquí entra una persona que necesita de Cristo y lo corremos hasta que venga en buen estado. Pues eso no va a suceder. En buen estado estará cuando reciba a Cristo. Ahí está, hermanos. Ese llamamiento que Cristo hace es también a esa incomprensión de muchos. Pero usted no haga caso. Usted haga lo que Cristo.
Y en cuarto y último lugar diremos que el llamamiento que Cristo hace es a la sabia exhortación. A la sabia exhortación. ¿Sí? ¿A cuál exhortación? Bueno, la exhortación manifiesta quiénes son los urgentemente necesitados. Vea lo que dice el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. De manera que este templo, esta iglesia, no solamente debe ser para los sanos, los que ya tenemos la salvación, pues gracias a Dios, esta iglesia es para los enfermos. Hay que traer gente enferma espiritualmente, gente que está viviendo en pecado, gente que necesita salud espiritual. Gente que si va a venir es porque ya le hablamos, porque ya le invitamos, porque ya le hablamos de Cristo y porque vio en mi testimonio que soy congruente con lo que predico. ¿Sí? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor nos llama a esta sabia exhortación, a que siempre tengamos en mente quiénes son los urgentemente necesitados. Cuando usted va al hospital porque se siente mal, usted llega a urgencias. Y en urgencias lo van a recibir porque es una urgencia lo que trae. Más si es una urgencia, una cosa de veras así, de vida o muerte, pues es una urgencia. Pásele, no van a decir: oiga, a ver, ¿dónde está su tarjetón? A ver la ficha, a ver su foto, no se parece. Es urgente ahorita extenderlo, ya después averiguamos. Así es esto, hermanos. Los urgentemente necesitados, ¿quiénes son? Usted los conoce, de su familia, de su trabajo, de su escuela, de sus vecinos. Porque para eso vino Cristo, para ellos. Ay, no, es que no le hablo porque pues anda bien cochino, bueno. ¿Cuándo va a esperar que la gente esté limpia para que usted le hable? ¿Cuándo? La gente necesita, es urgente su necesidad. La exhortación también manifiesta qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros. Ya lo que dice el versículo 13 en su primera parte. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Somos muy buenos para hacer sacrificios, de cultos, de religiosidad, de así no, esto es así, muy cuadrado, así, de aquí no nos salimos. Está bien, pero eso no es lo principal, es la misericordia. Es tener compasión de la persona que necesita de Cristo. ¿Qué cosas hemos hecho en la iglesia que han lastimado a algún hermano? A lo mejor queríamos tener motivo, pero ni el motivo más real que tengamos está por encima de la misericordia. Porque si la persona falla, no falló porque quiso. Tal vez trae grandes problemas, trae grandes aflicciones y necesita la misericordia. Y si no somos misericordiosos, bueno, pues entonces, ¿qué ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Qué ha hecho? Si el Señor es misericordioso y dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Y si el Señor ha tenido misericordia de mí, yo la debo tener de todos. De todos. Esta sabia exhortación también manifiesta cuál es la respuesta que Dios espera de los pecadores. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son los pecadores? No solamente son aquellos que usted se imagine que salen en la nota roja, descuartizó a 400. No, sí, ese es un malvado.
Pero el pecador es todo aquel que no tiene a Cristo. Aunque se vea como buena persona, aunque lo vea usted limpio y pulcro, si no tiene a Cristo es un pecador. Porque por no tener a Cristo en su corazón, por no aceptarle como su único y suficiente Salvador, eso es lo que le condena. Y ese es el pecado que condena, no el que haya matado, robado, violado o hecho lo que haya hecho. Es no tener a Cristo, lo que delante de Dios le condena al infierno. No tener a Cristo. Y usted sabe si tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene. Porque Cristo dice: no he venido a llamar a justos. Ya los justos ya no los llama porque ya son de Él, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando dice a justos, no se refiere a justos de nuestra justicia, se refiere a los que han sido o hemos sido justificados por Cristo delante de Dios. Cuando usted pone su fe en Cristo y lo acepta como su Salvador personal, entonces Cristo lo declara justificado delante de Dios. Esos somos los justos, los justificados, los que hemos sido declarados justos delante de Dios por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Como hemos visto, el llamamiento que Cristo hace beneficia a quienes le responden positivamente y se entregan a Él, haciéndole el único Salvador de su alma y el único Señor de su vida. Una pregunta: ¿quieres en esta hora aceptar el llamamiento que Cristo te hace? Y hay un pasaje que dice así: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y una frase dice: si Cristo te llama, no lo desprecies. Voy a hacer una oración en voz alta. Si usted sabe que necesita de Cristo y que quiere aceptarlo como su Salvador personal, repita en su mente, pero de todo corazón, las frases que yo voy a ir diciendo en esta oración. Inclinemos nuestro rostro. Yo voy a hacer esta oración en voz alta. Si usted necesita entregarle su vida a Cristo, repita estas palabras en su mente. Señor, sé que soy pecador y que por mis propias fuerzas no puedo agradarte ni ganar la vida eterna. Sé que me amas y que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz para pagar la pena de mi pecado. Ahora pongo mi fe en ti y confío plenamente en Jesucristo para que me rescate de la condenación. Deseo alejarme de mi pecado y entregarte el control de mi vida. Sálvame y sé mi Señor. Amén. Si usted hizo esta oración de todo corazón, yo le voy a pedir que por favor se ponga de pie en el lugar donde está. Póngase de pie. De esta manera yo voy a orar por usted y vamos a pedirle a Dios que le bendiga. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sigue así de pie. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más que hizo de todo corazón esta oración para pedirle a Dios que le salve y entregarle su vida? ¿Habrá alguien más que se ponga de pie? Bien, si no es así, pasen aquí al frente. Quiero estrechar su mano. Pasen aquí, por favor. Dios te bendiga. Dinero, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pónganse aquí. Voy a hacer una oración con ustedes. Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Pasen aquí, pónganse aquí, está bien. Voy a hacer una oración. Voy a pedir a toda la iglesia que nos pongamos en pie.
Y vamos a darle gracias a Dios por la vida de cada uno de estas personas que están aquí al frente, que hicieron su decisión de entregarle a Cristo su vida. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tu palabra ha tocado el corazón de estas personas que están aquí al frente y que ahora son tus hijos, que ahora, Señor, están delante de ti, Señor, dando testimonio de que quieren que tú les salves. Gracias te damos por esta decisión que han hecho. Ponemos a cada uno de ellos en tus manos. Tú les conoces, tú sabes su nombre, tú sabes quiénes son, tú sabes los problemas que están enfrentando, tú sabes la vida que llevan y tú sabes sus grandes necesidades. Están delante de ti, Señor, haciendo esta decisión de entregarte su vida. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a su corazón, more en ellos y les cambie. En esta hora, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, para que de ahora en adelante tú pongas en ellos nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos propósitos de vida, y ellos puedan empezar el día de hoy una nueva vida en Cristo, una nueva vida espiritual gozosa, llena de bendiciones, enfrentando de tu mano los problemas de la vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús los ponemos. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen a su lugar. Muchas gracias. Dios les bendiga. Pasen. Muchas gracias. Tomen su lugar, hermanos. Muchísimas gracias.